Era solo una cena normal, o al menos eso creía. Hasta hoy no entiendo en qué momento todo se torció. Recuerdo esa noche con absoluta claridad, quizá porque al principio nada parecía fuera de lo común, y tal vez por eso sigue molestándome tanto. Era jueves. Llegué a casa un poco antes de lo habitual, y mi esposa, Lucía, ya estaba en la cocina, moviéndose como siempre, en silencio, concentrada, como si cocinar fuera lo único que realmente le ayudaba a desconectar después del trabajo. El olor también era familiar, algo cálido, probablemente pollo con hierbas, y recuerdo haber pensado que, por fin, tendríamos una noche tranquila. Hacía tiempo que no teníamos una así. Las últimas semanas habían sido tensas, no de forma dramática, sino de esa manera lenta y silenciosa en la que los pequeños problemas se acumulan y nadie habla de ellos. Ambos estábamos ocupados, cansados, y siempre un poco desincronizados. Aún así, esa noche parecía distinta, como si por fin estuviéramos volviendo a la normalidad. Dejé las llaves, la saludé, y ella sonrió, pero fue una sonrisa breve, casi distraída. No le di importancia en ese momento, a menudo se ponía así cuando cocinaba, centrada en que todo saliera perfecto. Le pregunté si necesitaba ayuda, y me dijo que no, que solo pusiera la mesa. Eso hice. Nuestro hijo, Diego, estaba en su habitación. Tenía 16 años y últimamente pasaba más tiempo solo, con los auriculares puestos y la puerta cerrada, lo cual me parecía normal a su edad. Lo llamé para cenar y dijo que saldría en un minuto. Nada fuera de lo común. Cuando nos sentamos a la mesa, había silencio, pero no incómodo, más bien contenido. Como si todos esperáramos a que alguien más empezara a hablar. Intenté romperlo, le pregunté a Diego por la escuela, y respondió con frases cortas. No era grosero, solo distante. Lucía tampoco decía mucho, asentía de vez en cuando. Seguía comiendo y evitaba el contacto visual más de lo habitual. Recuerdo haber pensado que quizá debería decir algo, preguntarle directamente qué pasaba, pero no lo hice. Me dije que no era el momento adecuado, que hablaríamos después de cenar, cuando todo estuviera más calmado. Siempre me decía lo mismo. Entonces, a mitad de la cena, su teléfono vibró sobre la encimera, detrás de ella. No fue un sonido fuerte, solo una vibración breve, pero por alguna razón reaccionó al instante. Se levantó demasiado rápido, como si estuviera esperando ese mensaje, y fue a mirarlo. La observé sin darme cuenta, y noté cómo se le tensaban los hombros al ver la pantalla. Le pregunté, con naturalidad, quién era, y respondió, del trabajo, sin girarse. Eso debería haber bastado, pero algo en su forma de decirlo no encajaba. Fue demasiado rápido, demasiado plano. Aún así, no insistí. Asentí y seguí comiendo. No volvió enseguida. Se quedó allí, junto a la encimera, escribiendo algo, de espaldas a nosotros. Diego también lo notó, lo vi en su mirada, como si estuviera a punto de decir algo, pero no lo hizo. Bajó la vista y siguió con su plato. Pasó 1 o 2 minutos, y la llamé por su nombre, pregunté si todo estaba bien. Dijo que sí, otra vez sin girarse, y añadió que necesitaba atender una llamada rápida. Salió al pasillo, y escuché cómo se abría la puerta principal. Eso se me quedó grabado, porque no tenía sentido. Si era solo una llamada de trabajo, ¿por qué salir fuera? Me levanté despacio, sin prisas, sin querer que pareciera evidente, y caminé hacia el pasillo. No salí, solo me quedé lo suficientemente cerca para oír, pero no para que me viera. Su voz era baja, tensa. No hablaba como lo hacía con sus compañeros de trabajo. Sonaba más personal, más urgente. No podía oír todo, solo fragmentos. No, no puedes venir aquí, ahora no, te dije que no es buen momento. Hubo una pausa, y luego dijo algo que me dejó helado. Él no sabe nada. Me quedé paralizado. Al principio pensé que había entendido mal, que no podía ser eso, pero entonces lo repitió, más bajo, casi como si temiera que alguien la escuchara. No sabe absolutamente nada. Retrocedí antes de que pudiera entrar, volví a la mesa y me senté como si nada hubiera pasado. El corazón me latía más rápido, pero intenté mantener la expresión normal. Diego me miró otra vez, como si notara que algo iba mal, pero ninguno dijo nada.
Un minuto después, Lucía volvió. Parecía serena otra vez, demasiado serena, como si hubiera guardado algo antes de entrar. Se sentó, tomó el tenedor y preguntó: ¿de qué estábamos hablando? Y en ese momento entendí que lo que fuera que estaba pasando, llevaba tiempo ocurriendo. Solo que yo aún no sabía hasta dónde llegaba. No respondí de inmediato, y por un instante el silencio se volvió más pesado que antes, como si algo hubiera cambiado en la habitación y todos lo sintiéramos, aunque nadie lo dijera en voz alta. Me encogí de hombros y dije que no era nada, y seguimos comiendo, pero ya no podía concentrarme. Mi mente repetía una y otra vez lo que había oído en el pasillo: él no sabe, y cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía todo. Intenté convencerme de que debía haber una explicación sencilla, algo relacionado con el trabajo. Quizá estaba cubriendo a alguien, quizá no tenía nada que ver conmigo. Pero recordé la forma en que corrió hacia el teléfono, cómo salió fuera, el tono de su voz, y nada de eso parecía normal. La cena terminó poco después. Diego dijo que tenía deberes y volvió a su habitación, y Lucía empezó a recoger la mesa. Yo me quedé allí un momento, observándola, intentando decidir si debía decir algo en ese instante o esperar, pero sabía que si esperaba, probablemente no lo mencionaría nunca. Así que le pregunté, lo más tranquilo que pude, con quién estaba hablando. No me miró al principio. Siguió apilando los platos, enjuagándolos bajo el grifo, como si necesitara unos segundos más antes de responder. Luego dijo: ya te lo dije, era del trabajo. Y eso fue todo. El mismo tono, la misma respuesta corta. Di un paso hacia ella. Entonces, ¿por qué saliste fuera? Cerró el grifo lentamente, y por fin, me miró. Había algo en sus ojos que no había visto antes. No exactamente miedo, pero algo muy cercano. Solo necesitaba aire, dijo. Eso no ayudó. De hecho, lo empeoró. Le dije que había escuchado parte de la conversación, y en cuanto lo mencioné, vi cómo su expresión cambiaba. Solo un instante, pero suficiente para confirmar que no estaba imaginando cosas. ¿Qué escuchaste?, preguntó. Lo repetí, palabra por palabra. Él no sabe. Hubo un silencio largo. No se movió, no habló, solo se quedó mirándome, y casi podía verla pensar, intentando decidir qué decir. Y entonces, en lugar de explicarse, me preguntó por qué estaba escuchando. Ahí perdí la paciencia. Le dije que dejara de darle la vuelta y que me dijera la verdad, porque lo que fuera que estuviera pasando, claramente no era nada. Nos quedamos allí, frente a frente en la cocina, alzando la voz sin darnos cuenta. Y entonces, de repente, se abrió la puerta de la habitación de Diego. Salió, tenso, como si hubiera estado escuchando todo el tiempo. ¿Puedes decírselo de una vez?, dijo, sin mirarme a mí, sino a ella. Eso me descolocó. Lo miré, confundido, luego a Lucía, y de pronto todo se sintió mucho más serio de lo que había pensado. ¿Decirme qué?, pregunté. Ninguno respondió de inmediato. Y entonces Diego lo dijo. Está viendo a alguien. Las palabras no me golpearon de golpe. Fue más bien como si se asentaran lentamente, pieza por pieza, hasta que finalmente encajaron. Miré a Lucía, esperando que lo negara, que dijera que era un malentendido, pero no lo hizo. Cerró los ojos por un segundo, como si hubiera estado conteniéndolo demasiado tiempo. No es lo que piensas, dijo. Pero eso es lo que siempre dicen. Le pregunté cuánto tiempo, y dudó antes de responder. 2 meses. 2 meses. Mientras cenábamos juntos, mientras hablábamos de cosas normales, mientras yo pensaba que solo estábamos pasando por una mala racha. Le pregunté quién era, y dijo que era alguien del trabajo, alguien con quien había pasado tiempo fuera del horario laboral, alguien con quien había conectado. Cada palabra lo hacía peor. Diego seguía allí, y entonces me di cuenta de que él ya lo sabía. Le pregunté desde cuándo lo sabía, y dijo que desde hacía unas semanas. Había visto mensajes en su teléfono por accidente y no supo qué hacer, así que se lo guardó. Ni siquiera supe cómo procesar eso. Mi propio hijo cargando con eso solo, sentado a la misma mesa, fingiendo que todo era normal. Sentí rabia, confusión, y, sinceramente,
una especie de vacío. Y entonces alguien llamó a la puerta. Los tres nos quedamos inmóviles. El rostro de Lucía palideció al instante, y con eso fue suficiente para entender quién podía ser. Caminé hacia la puerta antes de que ella pudiera detenerme. Cuando la abrí, había un hombre allí, de unos 30 y tantos, nervioso, moviéndose incómodo, como si no estuviera seguro de si debía estar ahí o no. Me miró y dijo su nombre. Ni siquiera como una pregunta, simplemente su nombre, como si esperara que fuera ella quien abriera. Me aparté ligeramente para que pudiera ver el interior, y vio a Lucía en la cocina. Todo ocurrió muy rápido después de eso. Empezó a decir algo como dijiste que estaba bien, pero ella lo interrumpió, diciéndole que se fuera, que no era el momento. Me giré hacia ella. ¿Es él? No respondió, pero no hacía falta. El hombre nos miró a ambos, dándose cuenta de que había entrado en algo que no entendía, y entonces dijo que no sabía que ella estaba casada. Eso dejó la habitación completamente en silencio. La miré otra vez, esperando que lo corrigiera, pero no lo hizo. Lo que significaba que era verdad. No se lo había dicho. Y en ese momento, todo cambió. La rabia se convirtió en algo más pesado. Más definitivo. Di un paso atrás y le dije que se fuera. Esta vez no discutió. Asintió, murmuró algo y se marchó. Cerré la puerta y me quedé allí un segundo, con la mano aún en el pomo, intentando estabilizarme. Detrás de mí, Lucía lloraba en silencio. Diego no se había movido. Me di la vuelta y los miré a ambos. Y por primera vez esa noche, hablé sin alzar la voz. «Haz la maleta». Me miró, como si no esperara eso. «Esta noche», añadí. Diego también la miró. No con rabia, sino con cansancio. Intentó decir algo, explicarse, pero negué con la cabeza. Ahora no. Ya no había nada que explicar. Se fue al dormitorio sin decir una palabra. Yo me quedé en el pasillo, y al cabo de un minuto, Diego vino y se puso a mi lado. No dijimos nada durante un rato. Luego preguntó en voz baja. ¿Y ahora qué? Lo pensé, pero no tenía una respuesta real. Así que solo dije: ya lo veremos. Un poco más tarde, Lucía volvió con una pequeña maleta. Se detuvo frente a nosotros, como esperando algo, quizá que cambiara de opinión. Pero no lo hice. Le abrí la puerta. Salió, dudó un segundo, y dijo mi nombre. No respondí. Y tras un instante, simplemente asintió para sí misma y se marchó. Cerré la puerta con llave y me apoyé en ella por un momento. Diego seguía allí. Me miró y preguntó si debíamos recoger la cocina. Miré más allá de él, hacia la mesa, los platos seguían allí, la comida a medio terminar, todo exactamente como lo habíamos dejado. Y dije: sí, vamos a recoger la mesa.